ya que nos lo ha dicho Eduardo, agradeceros a toda la presencia. Indudablemente creo que igual que yo, pues venimos todos hábitos de escuchar las palabras siempre sabias de Eduardo. Creo que tengo que presentarlo poco porque seguro que la mayoría lo conocen incluso más que yo. Como él ha dicho, he tenido la suerte, y sé que no le gusta que lo llamen historiador, le gusta más su faceta de profesor o de docente, aunque no le guste. Y para mí primero es un orgullo poder estar aquí y presentarlo, pero sobre todo haber tenido la suerte de tenerlo como profesor. Puedo hablar no solo por mí, creo que los que, como él ha dicho, hayáis sido alumnos o alumnas de él, me vais a comprender y me vais a entender, pero lo hablo por mi propia generación, todavía a día de hoy, después de 33 años después de haber pasado por sus manos, seguimos recordando mucho pues lo que nos marcó como profesor, nos mostró una manera diferente de ver y de entender la historia, que no solo nos ha servido pues a nivel académico, sino que en nuestra vida personal hemos aplicado mucho y seguimos recordando, digo, y haciendo referencia mucho a esa manera diferente, a mirar de una manera distinta pues todo el mundo que nos rodea, y muchas de las aficiones y de los trabajos que tenemos, tanto yo como los compañeros, los alumnos que han sido compañeros míos, pues como digo, han venido muy marcados por esa manera distinta. Porque como ha dicho él, cuando llegó al Algarrobo, al instituto, bueno, era muy joven. Y nosotros, aquello en principio fue un experimento, la LOCSE no se había implementado todavía, éramos un centro experimental, donde todavía la LOCSE, como digo, no se había. De hecho, el primer curso que Eduardo iba a dar era la REN, aquella reforma de enseñanza media. Es una especie de experimento previo a a la la implantación de la LOCSE. Pero tuvimos la gran suerte que tanto él como los profesores que había en aquel instituto decidieron aplicar la LOCSE con el espíritu LOCSE, olvidándose del antiguo BUP, que entonces era lo que dominaba, y como digo, tuvimos una suerte extraordinaria de contar entre ellos con Eduardo. Como él bien ha dicho, nos inculcó a todo un poco ese gusanito de aprender y de conocer más cosas, y eso me llevó, como ha comentado, a seguir manteniendo un contacto con él, y siempre estaba dispuesto, cuando tenía alguna inquietud o alguna cosa, venía corriendo a consultarlo con él, y siempre me ha ido ayudando y guiando en esas inquietudes, y bueno, y a seguir cultivando muchas aficiones que hoy día sigo manteniendo, relacionadas pues, muchas veces con la historia o con la investigación, aunque de manera profana, pues un profano en esas materias, pero bueno, me gusta siempre contar con su opinión, y creo que eso es algo que, como digo, no solo será exclusivo mío, sino que muchos que tenéis la suerte de tratarlo y conocerlo sabréis que efectivamente pues tiene esa capacidad de estar siempre disponible para quien quiere, para quien le solicita alguna ayuda, y eso hoy día es algo, pues, para mí me parece que como calidad humana me parece extraordinario. Y ya si nos vamos al ámbito profesional, pues, sí, pues no solo, ya sabes que bueno, tengo otra faceta que creo que hace que me entienda un poco más, pero bueno, que como digo, que a nivel profesional, pues además no solo de la cantidad de artículos que podemos publicar y disfrutar, pues también pues con actos como los de hoy, con charlas como los de hoy, pues podemos aprovecharnos un poco de todo ese saber que atesora y que le gusta compartir con los demás. Así que sin más, os dejo por... Gracias. Gracias por las palabras inmerecidas o merecidas de las que ha dado Alex. No es habitual empezar una conferencia dedicándola. Dedicamos libros, a veces también dedicamos una composición musical, pero dedicar una conferencia es algo muy extraño. Hoy voy a dedicarle esta conferencia a dos personas. En primer lugar, se la quiero dedicar a don Francisco del Pino Roldán, que como ustedes saben fue durante muchos años profesor de Elías Reyes Católicos de Elías. Es conocido por todos, creo que casi todos los que estamos aquí, de alguna forma hemos tenido contacto con él, a veces como alumno, como fue mi caso, o por otras razones. Fue profesor mío de Geografía e Historia en el curso 1978 a 1980. Y me dio clases de Geografía en primero y de Historia en segundo de
Es posible que sin él yo hoy no estuviera dando esta conferencia, porque fue una de las primeras personas, y lo digo y se lo agradezco públicamente, aunque sabemos que falleció el 20 de agosto, y le doy las gracias delante de todo el mundo por aquella confianza que depositó en mí cuando tenía 14 años. Y es un homenaje que es doble, porque la segunda homenajeada está aquí. He hablado de primero y segundo debut, pero en tercero debut tengo conmigo a la profesora que me dio Historia de España, que es doña Carmen López, que se está sentada conmigo. Que me dio clase en el curso 1980-1981. Si antes Alberto ha hablado de una forma diferente de ver la historia, a mí, junto a Paco Pino, doña Carmen López, me dio otra visión de la historia, sobre todo su capacidad de análisis. Aún recuerdo, y han pasado casi, me acuerdo ya, casi 50 años, el día 24 de febrero de 1981, el día posterior al golpe de Estado, aquel análisis, ¿te acuerdas, Carmen? Bueno, regular. Yo sí me acuerdo muy bien de aquel análisis con aquel grupo de tercero debut, con 16 años, 17 ya, cuando nos hablaste y nos analizaste el golpe de Estado aquel día. Cuando yo, nunca lo voy a olvidar, me dieron una clase, sí, que fue una clase magistral, sobre el análisis de la situación actual. Por lo tanto, insisto, mi agradecimiento a don Francisco del Pino, en memoria, y a doña Carmen López, que está ahí como mi profesora de Historia de España en tercero debut. Una vez dicho esto, entro en materia. A mi espalda, yo lo estoy viendo en el ordenador, tienen lo que es el título de la conferencia de hoy, Mito y Realidad en la Historia de España. Y lo acompaña, como están viendo, pues el logotipo del 25º aniversario de la fundación de la SAD, que fue allá por el 2000 cuando se creó. Es difícil, es una materia difícil entrar en mito y realidad de la historia de España, pero durante la próxima hora voy a intentar desglosar el uno y el otro con diferentes ejemplos. Me han explicado muy bien cómo funciona esto, espero no... Eso, muy bien, la flecha. Yo he despojado el cuadro que presenta la conferencia, es el presentador de la conferencia, lo he despojado de toda la información. Como están viendo, han desaparecido el nombre del conferenciante, afortunadamente, la hora, el lugar, etc. Y ha quedado el cuadro tal como hoy se presenta en el Museo del Prado. No tengo duda que la mayoría de ustedes conoce bien este cuadro, porque no hay libro de historia de España que se aprecie que no lo ponen como ilustración, que forma parte de él, de los libros. Yo creo que se repite constantemente en todos los libros. En el primero o segundo tema, pueblo prerromano, aparece el cuadro. Este cuadro se titula La muerte de Viriato, de José Madrazo, desde 1807, el padre de Federico Madrazo, el gran retratista decimonónico español. Ahí lo tenemos, pero ¿por qué he traído La muerte de Viriato, de José Madrazo? Le voy a dar la primera clave, 1807. Cuando se expone este cuadro, comenzaba el siglo XIX. Creo, y voy a defender una hipótesis difícil, que el nombre original de este cuadro no era La muerte de Viriato, sino La muerte de Aquiles. ¿Por qué la muerte de Aquiles? Porque dentro de la corriente a la que perteneció José Madrazo, el neoclasicismo, su amor, porque era muy digno para los pintores de aquel momento de presentar temas relacionados con la historia de Roma y Grecia, que la muerte de Aquiles era mucho más digna que la de Viriato. Y se ven los soldados que rodean al cadáver del guerrillero lusitano, visten a la griega. Madrazo lo cogió de las esculturas que él tenía delante. Él está estudiando, becado en Roma, cuando pintó el cuadro. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? Cambiarlo por La muerte de Viriato. Repito la fecha en que
se expone el cuadro 1807. Vamos a recordar aquel año dentro de la historia de España. 1807 se firma un acuerdo de Fontainebleau, no sé muy bien cómo pronunciarlo en francés, y este acuerdo entre España y Francia, vamos a ser corteses, entre Francia y España, permitía la entrada del ejército francés para la conquista de Portugal. Ese ejército comienza a entrar, pero el que se presentaba como un ejército aliado rápidamente aparece como un ejército invasor y un ejército de ocupación. Hay una respuesta popular, son los levantamientos de la primavera de 1808. Recuerden que el 2 de mayo va a ser el más conocido, el más famoso. Aún se celebra en Madrid el 2 de mayo como la fiesta regional de la comunidad autónoma, y estalla la guerra de la independencia española, llamada guerra contra el francés al principio. La gran independencia se va a llamar algo más tarde. Y tenemos aquí que posiblemente por razones, por el contexto político en torno a 1807-1808, se decidiera modificar el nombre de la muerte de Aquiles, un héroe griego remoto, por algo mucho más actual para ellos, como es la muerte de Viriato. Ahí tienen que en este cuadro reposan dos de las líneas maestras, dos de las columnas que van a sostener esta conferencia: mito e historia por un lado, y por otro lado la proyección del presente hacia el pasado. Pero se plantea un problema. Viriato, portugués, porque los portugueses reivindican a Viriato como suyo, y de hecho, como ustedes saben, a veces a los portugueses los llamamos lusitanos. E incluso a Portugal se le llama Lusitania, como recuerdo de aquella provincia romana. Y hay otro problema. ¿Cuál? Que al estallar la Guerra Civil Española, los portugueses voluntarios que estaban en el bando nacional, o sublevado, como ustedes prefieran ahora, se llamaban los viriatos. ¿Español o portugués? Porque el cuadro del madrazo lo reclama como español, un antecedente de la resistencia española frente al invasor romano, Napoleón romano, el ejército francés. Le he traído algo muy serio para demostrar mi hipótesis de trabajo. Es la última aventura de Asterix, se publicó hace unos 9 días. Y los autores, desgraciadamente, no son los originales. La verdad es que ha habido bastante calidad desde que murieron el dibujante y el guionista original, ya no es lo mismo. Y lo ha titulado Asterix en Lusitania, es decir, Asterix en Portugal. Si yo abro la historia, se lo aconsejo que lean, pero los viejos. Lo tengo aquí señalado. Por supuesto, hay un portugués, lusitano, que se dirige a la aldea de los irreductibles galos para pedir ayuda contra los romanos. Por supuesto, los galos se la van a dar. ¿Cómo se van a negar a ayudar contra los romanos? Y un momento, en un barco, por cierto, es Fenicia, el barco donde van de un lado para otro, el lusitano, que se llama, que lo lea bien, Benagaes. Hay un coloquio entre los dos, entre Asterix y Benagaes, y pregunta a Asterix: ¿Viriato? ¿Quién es Viriato? Le contesta el lusitano: el mejor jefe que ha tenido nunca nuestro pueblo. Un guerrero, valiente, carismático y generoso. Es una reclamación. Estos autores, que son franceses, no dudan en identificar Viriato, igual que hacen los portugueses, por cierto, con Portugal. Después de contar la historia de Viriato, hay una viñeta de color sepia, porque es el recuerdo de quién fue Viriato para el lector que no lo conoce. La pregunta tiene trampa: ni español ni portugués. Es absurdo, es anacrónico darle una nacionalidad a un jefe, a un guerrillero, si me permite la expresión de guerrillero, que vivió hace 2300 años. No tiene sentido.
Este cuadro, como están viendo, es el mito, es la historia. Por otro lado, proyecta el presente de Madrazo hacia el pasado, e igual que los lusitanos y celtíberos resistieron a la invasión romana, los españoles de 1807 y 1808, siguiendo la estela de Viriato, ¿qué van a hacer? Está muy claro, resistir. Esa es mi hipótesis de trabajo. La idea de la resistencia ante el invasor. Dejamos a un lado a Aquiles, que no encaja dentro de nuestras tradiciones, y cogemos la figura de Viriato, por lo menos ambigua en muchos aspectos. Ya tenemos el mito y tenemos historia. Creo que es imprescindible hacer lo siguiente: distinguir lo que es el mito y lo que es la historia. Le voy a definir lo que es mito de una forma breve, pero con rigor. Mito es una definición que ya lo voy a dar: relato fabuloso, legendario, que no necesita estar fundado y no hay prueba de su existencia. Eso sería una definición de mito. Legendario, fabuloso, no lo podemos demostrar y por lo tanto es irracional. Le voy a poner dos ejemplos para demostrarle esta definición de mito de los miles que pueda haber. Primer ejemplo, y el segundo está relacionado con la historia de España. Túbal. ¿Y quién es Túbal? Porque ya nadie lo conoce. Nieto de Noé. Bien. Que vivía en Babel, eso ya no suena mal. Y en un momento dado, Túbal deja Babel, un grupo de gente, viaja hacia Occidente y se establece en España, que estaba vacía. Y el origen de los pueblos íberos. Por supuesto que la arqueología lo renuncia, rechaza toda esta idea, pero ahora lo vamos a ver. Segundo mito, lo he sacado de la tradición clásica grecorromana, que es Hércules. Hércules, como ustedes saben, se ve obligado para expiar sus culpas, no sus pecados. Ese concepto no existía en el mundo clásico. Pues realiza una serie de trabajos. Me emociono cuando hablo de mitología. Cuando Hércules tiene que expiar sus pecados, y uno de los trabajos es viajar al lejano occidente a robar. Bueno, es un trabajo, una prueba. El robar en el jardín de las Hespérides. Hércules viene. El jardín estaría situado en algún lugar fantástico en el norte de África, en el Mediterráneo, del Atlántico. Algunos lo han asociado a las Canarias. Bueno, no tiene ninguna importancia. Roba sus manzanas, si fueran manzanas. No había estrecho de Gibraltar, lo abre, como no, las columnas de Hércules, que no podía perder el tiempo, une el Mediterráneo con el Atlántico. No puede perder el tiempo, mata a Gerión, un rey mítico que reinaría sobre lo que es más o menos Andalucía, y le roba los ganados. Hércules tiene una afición a robar enorme, ganado, fruta, todo. Pero no solamente deja de robar, roba, y mata al pobre de Gerión, que no le había hecho nada, por cierto. En el siglo XVII le encargan a Zurbarán pintar una serie dedicada a los trabajos de Hércules para el Salón del Palacio del Buen Retiro de Madrid, que estaba junto, por ejemplo, a la rendición de Hebrea de Velázquez o la rendición de Bahía de Maíno, y cuelgan los trabajos de Hércules. ¿Saben por qué? Porque el fundador mítico de la monarquía española, ¿quién había sido? Hércules. ¿Qué duda cabe? El mito, ¿lo ven? Lo legendario, lo fabuloso, aquello que va dirigido a lo irracional. La historia, se lo voy a definir, sería, y no podemos estar todos de acuerdo, después podemos discutirlo, es un relato verídico fundamentado en los hechos, donde hay un método de trabajo que utiliza un profesional, que es un historiador, analizando sus fuentes, ya sean materiales o documentales. Por lo tanto, es una exposición rigurosa y racional de los acontecimientos, y choca rápidamente con el mito. Le pongo en el ejemplo la arqueología que dice de Hércules. Pues mire ustedes, aquí no hay constancia de que este hombre se dedicara a robar manzanas y bueyes por aquí. Y menos que fundara todas las ciudades de España, creo que hasta incluida Vélez, la fundó Hércules, de camino ya que pasaba por aquí. No, mire usted, lo sentimos mucho. Y que Túbal estuvo
el nieto de Noé, del arca. No, mire ustedes, ¿qué nos dice la arqueología? Que no. ¿Qué dicen los documentos de los históricos? No, mire usted, no estuvo por aquí. Como ven, el mito, la historia, el mito y la historia. Pero el mito, y a esto sí que me duele, es mucho más seductor que la historia. Y le voy a explicar brevemente por qué. El mito es simple, el mito reduce, el mito es bello, y eso es importante. Por lo tanto, el mito va dirigido a las emociones, mientras que la historia es más racional. El mito lo que hace es seducir. Seduce con la palabra, seduce con una buena literatura, que por cierto la historia también tiene que ser un buen relato. Le voy a poner 2 ejemplos para demostrarle lo que estoy diciendo. Y uno de ellos yo fui testigo y protagonista. Córdoba, Medina Azahara. Un grupo iba a visitar los restos de la antigua ciudad palacio de los califas de Córdoba. Yo dirigí al grupo y antes de entrar a ver la ciudad palacio, pues le expliqué brevemente la leyenda y la realidad. Creo que recuerdan la leyenda de la fundación de Medina Azahara. Lo explico brevemente. Es una historia de amor. Se ofrece un califa, Abderramán III, le ofrece la ciudad, construye la ciudad para su concubina favorita, Azahara, de la que estaba locamente enamorada. Pero no solamente le construye una ciudad, siembra almendros en todos los montes que rodean Medina Azahara para cuando llegue la primavera y florezcan, le recuerde a su amada las tierras de donde venía, que era del norte de la península, que le recuerde la nieve. Qué bonito. Una historia de amor, un Edona, un palacio. Y rápidamente le explico la realidad histórica. No, realmente es una ciudad-palacio que sigue la tradición oriental, que tiene herederos, que la Alhambra de Granada es una ciudad-palacio, que fue construida por Abderramán III, primer califa de Córdoba, por una serie de razones políticas e ideológicas. Era un sistema estatal que estaban haciendo, que le hablaba de tú al emperador bizantino, que hablarle de tú al emperador de Constantinopla o al emperador de Alemania, y necesitaba un lugar y algo que se olvidaba, que los cordobeses son revoltosos. Y de vez en cuando había motines y le daban por asaltar el alcázar donde vivían los emires y los califas. Bien, pues construyamos una ciudad, palacio, a las afueras, estaba aproximadamente a unos 8 kilómetros de Córdoba. Nunca olvidaré una voz que salía entre la multitud de una señora. Usted ha roto todo el encanto. Usted ha roto el encanto. Mire con lo bonito que es la historia de amor entre Azahara y Abderramán III. Y usted me viene hablando de política, de ideología y de religión. Historia, no. Al revés, mito 1, historia 0. Como ven, el mito, en este caso de la fundación de Medina Azahara, seduce. Lo siento mucho, pero explicar que es un símbolo político, religioso del medieval, aburre. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Y ahora, para conducirlo al mito fundacional, que es el núcleo de esta conferencia, un mito fundacional que todo el mundo conoce, por eso lo he elegido, aunque este mito no es de la historia de España, que es un mito fundacional de la ciudad de Roma. Yo creo que todo el mundo conoce el mito de Roma. 2 gemelos, Rómulo y Remo, de madre mortal, pero, hombre, aquí viene lo importante. Su padre es Dios, hombre, que iba a ser menos. El dios Marte nace, por supuesto, hay un malo de la película, el abuelo, que persigue a los nietos, porque hay un oráculo que los amenaza, arroja a los nietos al río Tíber, pero para allí paseaba una loba. La loba los rescata, lo amamanta, un pastor salva a los gemelos, que pasados los años, esto ya un hombre, hecho y derecho, uno deciden fundar una ciudad, no Alba Longa, y fundan la ciudad de Roma. Recuerdan que el bueno de Rómulo coge un arado, se imaginan con el arado, pero no lo he traído, se nos lleva ya mucho tiempo, un arado, e empieza a trabajar, porque lo que está haciendo, y los romanos lo entendían muy bien, era abrir
el pomerium, es decir, los límites sagrados de la ciudad de Roma, para ellos era incuestionable. Imagínese Rómulo, tan serio, el primer rey de Roma, fundador de la ciudad, con lo que me importaba eso los romanos, con su arado trabajando, y Remo, que era un bromista, saltaba de un lado a otro, yo salto, me burlo de ti, y eso era sacrilegio. Rómulo no lo perdona y lo mata. Por lo tanto, la fundación de Roma, el bautismo de Roma, si me permite, que no se pudo bautizar Roma, es con sangre, y sangre producto de un fratricidio. Siglos más tarde, el emperador Augusto y Virgilio intentaron mejorarlo con la Eneida, pero bueno, no es cuestión de entrar en esos temas. Mito fundacional, que es donde entramos en la almendra, si me permiten la expresión, de esta conferencia. ¿Qué es un mito fundacional? Ya se lo he explicado con el mito de Roma. Relato simbólico que explica los orígenes de una ciudad, comunidad o cultura. Le doy a la flecha, que esto se lo he aprendido yo muy bien. Y aquí lo tiene. Quiero que disfruten del cuadro. Le voy a ayudar. Y tiene un título fantástico, casi de película, El último día de Numancia, por Alejo Vera, de 1881. ¿Por qué lo pinta Alejo Vera? Por una razón que es fácil de entender. Bueno, no tan fácil. Que estaban conmemorando, que no celebrando, que estaban recordando el 20º aniversario, no, el 100º aniversario, los 2000 años de la destrucción de Numancia. Y pinta este cuadro. Esto fue un cuadro por encargo. Numancia y Aníbal, que eran contemporáneos, por cierto. Las guerras de Numancia y las guerras lusitanas se dan en el tiempo, y si no, que se lo preguntan a los escipiones. Tienen este cuadro que se expuso, y además fue un gran éxito. Y yo creo que, ¿qué estamos viendo? Si vamos en la lectura de derecha a izquierda, yo lo tengo al revés, de derecha a izquierda, vemos un grupo de legionarios romanos que están entrando de forma muy tímida en la ciudad de Numancia. E incluso está entre la curiosidad y el miedo, ¿lo ven? Uno tiene la curiosidad de entrar en la ciudad, que tanto se ha resistido, también fue un mito para Roma. Otro tiene miedo ante lo que están viendo, el espectáculo terrible, horrendo, que ven aquellos legionarios romanos que acaban de entrar en Numancia. Y viene la gran escenografía, porque esto es una puesta en escena magnífica. Ven el personaje semitumbado aquí, lo están viendo, un hombre de mediana edad, posiblemente un combatiente que había defendido la ciudad, un numantino, con todo lo que eso ya encierra hoy, la palabra numantino, que tendido porque está moribundo, ¿qué le señala a los soldados romanos que están espantados? Esto es lo que voy a encontrar: humo, cenizas y muerte. Esto es lo que os dejamos. ¿Ven la gran humareda que devora literalmente Numancia? Porque los numantinos la han incendiado antes de la rendición. Somos el soldado romano, ¿se lo imaginan? Hemos entrado en Numancia, ¿lo ven? Y encontramos a este señor que nos dice: esto es lo que os dejamos, ruinas y muertos. Y este joven, un adolescente, pues más o menos entre los 15 años, lleva, todos lo están viendo, un puñal en la mano. Creo que sabemos lo que va a ocurrir de forma inmediata. Se va a suicidar. Hay un hombre maduro, vamos a ponerlo en torno a los 40 años, que ha dado ya el paso. Se ha hincado la daga en el tórax. Y lo más trágico es la mujer y el niño que están junto a ellos. ¿Ven que hay un gran charco de sangre? No hay duda. Posiblemente es una familia, están muy cerca lo uno del otro. El padre ha matado a su mujer y a su hijo, y ¿qué ha hecho finalmente? Se ha suicidado. Y el hijo mayor está a punto de hacerlo. Si seguimos el relato, vemos, ¿lo vemos? Creo que sí. El viejo, perdón por lo de viejo, perdón, es una palabra que me gusta.
y yo que estoy entrando en la vejez cada vez me gusta más, anciano y un joven que lo rechaza porque no hay duda lo que le está pidiendo el anciano, que puede ser su padre. Mátame. Antes de ver la caída de Numancia, prefiero estar muerto. El hijo se espanta ante la idea de matar a su padre. Y después tenemos una chica, también muy joven, posiblemente también hija del anciano, que está bebiendo veneno, se está suicidando. Y después vemos el grupo de muertos que hay alrededor, ya han fallecido. Que le llega al corazón, que le emociona. El valor de los numantinos. Esto es el mito. La realidad fue muy diferente. Mito alimentado por los propios historiadores romanos. He traído el fragmento de dos de ellos. Por favor, vean, no me miren a mí, vean el cuadro El último día de Numancia, mientras escucha, lo siento que sea a través de mí, y no en latín, a Apiano de Alejandría y finalmente a Tito Livio. Dice Apiano de Alejandría sobre Numancia: justo después de la rendición, el amor a la libertad y el valor que existía en esta pequeña población bárbara le impulsaron al suicidio. Eran unos bárbaros, eran unos salvajes. Hombres, no eran romanos. ¿Pero qué eran? Valientes. ¿Y qué amaban ante todo? La libertad. ¿Y qué hicieron? Se sacrificaron antes de rendirse. Tito Livio, el gran historiador de Roma, escribió en el siglo I antes de Cristo, hacía ya 100 años que había acabado la guerra de Numancia, algo tan bonito como esto: la belleza del mito. Bendita aquella ciudad valiente, bienaventurada, al menos a mí me lo parece, en la desventura. Qué bonito. Desventurada aventurada en la desventura. No hay duda que Alejo de Vega, es que a veces lo confundo con otro, tenía presente que los testimonios de los historiadores romanos, de Tito Livio y también de Apiano de Alejandría. Una enciclopedia. No es la de Álvarez, es la enciclopedia escolar. Pero creo que aquellos que tienen más de 65, 70 años recordarán estas enciclopedias que se utilizaban mucho para enseñar desde el final de la Guerra Civil hasta finales de los años 60. Esta enciclopedia tiene de todo: matemáticas, lengua, historia de España, y yo me he ido, por supuesto, a la historia de España. La primera edición es de 1954, y la última de 1976. Yo tengo en la mano la última edición, que va a cumplir 50 años. En la historia de España, en las lecciones, ellos llaman lecciones, en la cuarta lección que titulan Los primeros pobladores, Historia de España, al finalizar de toda hay una enseñanza moral, y a veces moral religiosa, depende del tema. Quiero leerle la enseñanza moral de hace 50, 60, 70 y más. Y dice lo siguiente: los españoles primitivos, lo de primitivo me ha despistado un poco, pero bueno, en el buen sentido de la palabra. Los españoles primitivos tuvieron ciertos caracteres comunes que conservamos los españoles de hoy. Es decir, mire usted, yo soy igual que un numantino. Tengo las mismas características, la misma personalidad que el numantino. ¿Cómo éramos? Perdón, ¿cómo somos? Somos una gran resistencia física. Yo tengo mi duda, por lo menos por mí, ¿de acuerdo? Ahora que se ha roto el ascensor, tengo que subir y bajar la escalera, y la resistencia física regular. Valor. ¿Sí? Amor a la independencia. No amor a la libertad, amor a la independencia. Fieles a su sociedad. Ahora viene lo malo. Y tendencia a la indisciplina. No somos libres, somos indisciplinados. ¿Qué les vamos a hacer? Todos no iban a ser virtudes. Y continúa en la enseñanza moral: esta última cualidad es mala. Debemos enmendarnos, que tenemos que corregirnos esta
este vicio. Debemos enmendarnos de ella, acostumbrándonos a obedecer de buena gana a nuestros superiores y a colaborar con ellos. Lo ha dicho todo. Sí, sí. Yo creo que después de esto yo no le voy a discutir nada, ¿de acuerdo? Somos valientes, pero indisciplinados, ¿no, Agustín? Muy indisciplinados. Pero como tiene que haber una mano dura, ¿de acuerdo? Bien, creo que todos saben de lo que estoy hablando. Fíjense, y esto hace 50 y 60 años. Somos numantinos, iguales que ellos. Le voy a leer ahora lo siguiente. Veamos, no voy a decir el nombre de nadie. Numancia se nos presenta como una metáfora de lo que es España, de lo que España sigue siendo hoy. Alma de libertad y tronco del viento. Yo interpreto tronco del viento como resistencia. Alma de la libertad. Recupera a piano a Tito Livio. Le digo el autor. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura de 2015 a 2018. Hace 10 años, un ministro de Cultura aún hablaba de la resistencia de Numancia, de los valores de los numantinos, y que el alma de los españoles, el amor, la libertad, la indisciplina, ya no era el momento, se había quedado atrás, y habla de la independencia, el amor a esa libertad. Por lo tanto, Numancia, heroísmo y abnegación. Cuando vamos a la historia, y la realidad de la historia, por supuesto que lo niega todo, ¿hubo resistencia en Numancia? Claro que la hubo. Hubo de todo, y gente que se rindió, y gente que llegó a acuerdo con los romanos. La mayoría llegaban a acuerdo con los romanos, ¿de acuerdo? Las élites ibras y celtibras llegaban a acuerdo, manténme aquí que yo te haré caso en casi todo lo que tú me vas a decir. Perdón por reducir y bromear, pero esa es que era la realidad. La alianza entre las élites prerromanas y el pueblo y los ejércitos invasores. Si no, pregunten en Cástulo lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Mito y realidad de la historia. Acerquémonos. No es una obra del siglo XIX. No. Del año 2023. La batalla de Covadonga, 2023. Por Ferrer Dalmau, el famoso pintor de batallas, que tiene un enorme éxito en la actualidad. Yo entiendo el porqué de su éxito. ¿De acuerdo? Por cierto, antes hay cosas que me gusta. Habla de los fenicios, por la parte que nos corresponde. Un paréntesis. Los fenicios prestaron un gran servicio a la civilización desarrollada y difundiendo la idea, bueno, y también nos dice, aquí, fueron injustos en sus relaciones comerciales con los españoles. Como Donald Trump. Fueron muy injustos los fenicios, yo creo que engañaron a los españoles, tenían baratija y los españoles daban oro, plata. Bueno, simplemente una anécdota, no tiene la mayor importancia, lo serio esto. Esto sí que tiene una enorme raíz. La batalla de Covadonga, no pintada en el siglo XIX, que hay pintura, cuadros sobre Covadonga y Don Pelayo, no, por Dalmau, 2023, hace 2 años. Mientras que ven este cuadro, no voy a entrar a valorar su aspecto artístico, me voy a callar, ¿de acuerdo? Le voy a leer un romance, 4 versos, de El romancero español. Le va a resultar muy familiar. De la pérdida de España, fue aquí, funesto principio, una mujer sin ventura y un hombre de amor rendido. De la pérdida de España. Cojo la enciclopedia escolar, me voy a la lección que le dedica a la enseñanza moral. No, aquí es religiosa moral, tiene su sentido por lo que vamos a leer. La fe católica se ha propagado y se propagará siempre por el amor, por la misma fuerza de la verdad que encierra, pues es la única revelada por Dios. En cambio, el maometismo, que carece de principios elevados, se ha extendido por la fuerza de las armas.
si cogen el romance y cogen la enciclopedia, empieza a encajar perfectamente en esta obra de 2023 de Dalmau. Vean la obra, creo que son capaces de verla y analizarla. A la izquierda, los sarracenos. ¿Lo están viendo? Y a la derecha aparece Don Pelayo, lo ven dirigiendo sus huestes. Bien. Y hay un detalle, se lo voy a señalar, que es importante y puede pasar desapercibido, que el escudo, el escudo, ¿lo ven? Sí. Y además vemos muy bien el escudo. Yo creo que Antonio Peña ya ha reconocido lo que pone el escudo, el crismón, es decir, las iniciales del nombre de Cristo en griego. Si recuerdan la leyenda de Constantino, de su victoria en el puente Milvio a la afuera de Roma, y según la leyenda, el mito, otro tipo de mito, pues se convirtió al cristianismo poco antes de morir, pero autorizó el cristianismo, la libertad religiosa del imperio. Dalmau ha cogido esto, 2023, ayer por la tarde, lo ha cogido, lo ha llevado al escudo, y el mensaje está muy claro. La batalla de Covadonga que tuvo, la bendición del cielo. Dios estaba en Covadonga. Ahí está la señal. Igual que Constantino venció a sus rivales bajo el signo de la cruz, Don Pelayo ha vencido bajo el signo de Cristo. Como ven, hay una continuidad a lo largo del tiempo y le voy a dedicar algunos minutos, no muchos, no se preocupen, a analizar Covadonga y los efectos de Covadonga. No hay referencia a Covadonga hasta 200 años más tarde en las crónicas de don Alfonso III de Asturias. Y hablan de una batalla mítica que nunca pudo ser real. Porque no hay duda que los autores de aquella crónica eran clérigos de la corte de don Alfonso III y hablan de una batalla que tiene muchas similitudes a una casualidad, no creo que haya nada más, con los relatos de la Biblia. Le cambian los nombres y lo mismo. 60.000 combatientes, es difícil en Covadonga, que quepan 60.000 de la población de Belén en Covadonga. Es complicado cuando están asediados por los sarracenos, ellos dicen sarracenos. Pues hay un milagro, la montaña se desploma, mata a los supervivientes y el río se desborda y terminan muriendo todos, gracias a la intervención divina. No hay mito que se aprecie en el siglo, sobre todo en el siglo XIX, en estos momentos, que no haga referencia a lo de la resistencia de Covadonga. ¿Con qué contó? Con la presencia de Dios y la presencia de la Virgen. Pues la realidad que las crónicas del siglo IX lo que hacían era legitimar al rey don Alfonso. ¿Por qué? Porque necesitaba ese refuerzo ideológico, hacerlo descendiente de don Pelayo, el vencedor de Covadonga, y con ello la hegemonía de la monarquía asturiana frente a otros núcleos en los Pirineos, llámese Navarra, Aragón y los condados catalanes. Bien, perdón, me emociono también con Covadonga y con don Pelayo. ¿Qué ocurre? Pues que aquella batalla sí pudo existir, fue en el fondo una refriega, pudo ser, entre un ejército, la vanguardia del ejército musulmán y un grupo de resistentes. Pero fíjense cómo en el siglo IX, se está utilizando la batalla para justificar una decisión política. Van pasando los siglos y nos vamos a centrar en un personaje durante muy poco tiempo, que es Rodríguez Jiménez de Rada. Es un personaje desgraciadamente muy poco conocido. Si Rodrigo Jiménez de Rada llega a vivir en el siglo XV y XVI, hoy muchos hablarían de él como el cardenal Cisneros, pero vivió entre los siglos XII y XIII. Este hombre era clérigo, llegó al arzobispo de Toledo. En segundo lugar, era político, era uno de los consejeros de Alfonso VIII de Castilla, era militar, participó en la batalla de las Navas de Tolosa, y cuando hablo de participar no es que se quedara en la retaguardia orando y rezando por la victoria, no,
estaba a la derecha del rey Alfonso VIII, dando mandoble a los almohades que había por allí. Y también, en cuarto lugar, era un intelectual. Él escribió una crónica de España y por primera vez se justifica aquella guerra recurriendo a la cruzada. Lo que hace el Jiménez de Rada es extrapolar la idea de cruzada que se había acuñado en la Europa del siglo XI y llevarla a la España del siglo XII. Recuerdan las cruzadas, recuperemos la pérdida, la España perdida, recuperemos el Santo Sepulcro y también Tierra Santa. Jiménez de Rada, que es un hombre muy inteligente, un hombre muy avispado, está justificando la guerra. No ha aparecido todavía el término de conquista, pero de alguna forma entre líneas ya lo está defendiendo. Pasamos los siglos, yo no voy a parar en toda la evolución que ha tenido la idea. En el siglo XVIII, un preilustrado como Fray Benito Feijóo hablaba de los 8 gloriosos siglos, haciendo referencia a estas guerras. Y quiero plantear, ahora sí, en el siglo XIX, porque ahí viene algo muy importante que es la historiografía liberal del XIX. Concretamente, de la historiografía liberal me estoy refiriendo a la figura de don Modesto Lafuente, que uno, ya podemos decir que es un historiador, un hombre liberal, en el sentido decimonónico, claro, de ideas progresistas. Después, con años, se hizo conservador y se hizo del Partido Moderado y publicó lo que fue, sin duda alguna, la gran historia de España desde el padre Mariana, en varios tomos. Una historia de España que seguía un camino abierto tanto en Francia como en el Reino Unido. Y aquí, Modesto Lafuente, fíjense ustedes lo que empieza ya a decir. Y él primero, y me gustaría que no lo olvidaran, en utilizar el término reconquista. Antes había una idea, pero él lo utiliza ya en sus libros. El esfuerzo gigantesco, como él definió la conquista. En el siglo XX, otro historiador más conocido, que es Claudio Sánchez Albornoz, en su libro España, un enigma histórico. Y quiero recordarle que Sánchez Albornoz era republicano, había sido ministro durante la República, fue ministro durante la República, fue embajador de España en Lisboa cuando estalló la guerra civil y lo pasó muy mal, se exilió y fue presidente del gobierno de la República en el exilio. Entonces recuerdo las imágenes cuando volvió Claudio Sánchez Albornoz, ya muy viejecito, después del exilio de 40 años. Pues quiero que se fijen lo que escribe Sánchez Albornoz, don Claudio. La reconquista, él utiliza el término, es la lucha nacional y religiosa que efectivamente había creado España. Por lo tanto, España se forja durante los 8 siglos de guerra. Sigo leyendo, es una guerra de liberación nacional. ¿Hay que recuperar qué? Hay que recuperar la España que se había perdido en el año 711. Ahí es cuando surge ese mito de la reconquista como forjadora de España. España nace como respuesta a la invasión maometana, musulmana del siglo VIII. ¿Se han fijado? Cómo se está acuñando los términos dentro de un contexto histórico dado. ¿Cuál es el contexto histórico? El nacionalismo. Siglo XIX y siglo XX. Doy un salto pequeño a la guerra civil. ¿Y dónde te tengo? Aquí, estaba oculto. Es un libro que le aconsejo de un hispanista británico, Henry Kamen, que todavía vive desde ese año nonagenario, que se llama La invención de España. Y él recoge una noticia del ABC de 1937. Y escribe el ABC, el de Sevilla, no el de Madrid, ¿de acuerdo? Que eran diferentes. Son 2 Españas en lucha. Perdón, pero no lo he leído mal. No son 2 Españas en lucha, sino España y la anti-España. Solo hay una España, inmortal y única, la de Sagunto y la de Numancia. La de Covadonga, la que en Covadonga y en Lepanto
fueron a salvar la civilización cristiana y salvó a Europa. No se puede decir más. Se desempolva el término de... reinterpretan el término de reconquista, lo convierten en cruzada, siguiendo el término de los reyes católicos en la conquista de Granada, y aquella guerra civil no fue una guerra civil, no fue una guerra entre españoles, no, fue una guerra entre España y la anti-España. ¿Qué es la anti-España? La lista es muy larga. Liberales, masones, socialistas, comunistas, nacionalistas, independentistas, y siga usted con un largo etcétera de la anti-España. En la enciclopedia, por supuesto, lo tocan. Lo voy a buscar, lo tengo aquí para no perderlo, y hace un buen resumen de todo esto. Eran pocos y apenas tenían medio los cristianos que iniciaron la gran empresa de la reconquista. Pero lucharon en defensa de su fe y de su España perdida, recuperar España, por lo que consiguieron la victoria. Hagan el paralelismo entre esto y la guerra civil. Igual. Esto lo estudiaban hace 50, 60 y 70 años. En ese momento la historiografía española que comenzaba una etapa de renovación. Y se considera que el término de reconquista no es válido, se empieza a rechazar, se habla ya de conquista, la mayoría de los historiadores, la mayoría, consideran que fue una conquista, no una reconquista. De hecho, hubo hace no mucho un congreso, incluso fueron portugueses, porque los portugueses algo tendrán que decir también, que la reconquista también creo que le afectó a Portugal. Y algunos admiten el término de reconquista solamente cuando es la justificación política y religiosa de la toma, la expansión del reino cristiano a costa, de Al-Ándalus. No se admite el término de reconquista por la historiografía actual. En los libros de historia de España, hasta hace muy poco daba la asignatura, ya estaban poniendo epígrafes que ponían conquista o reconquista, para que los alumnos de bachillerato entraran en este debate. Por supuesto, no les interesaba mucho el debate entre una cosa y otra. Le voy a leer algo. No voy a decir nombres de lo que voy a leer. La larga batalla de España para recobrar su identidad, este proceso de reconquista fue largo. Lo repito porque es muy breve. La larga batalla de España para recobrar su identidad, este proceso de reconquista fue largo. El autor fue presidente del gobierno de España. Se llama José María Aznar. Y lo declaró en el año 2004. ¿Dónde? En la ciudad de Washington, poco antes de estallar la guerra contra Irak. No tengo mucho que decir. Algo más actual. 2019. Un dirigente político dice lo siguiente: España tiene una ventaja, que fue vacunada contra la inmigración islámica durante esos siglos de reconquista. Vacunada. Hace una semana yo me vacuné, porque creo que hay un bichito que me iba a hacer daño, que se llama gripe y COVID-19. Vacunada contra la inmigración musulmana. El autor, hay que decirlo en voz alta, después podemos entrar en un debate, las puertas están abiertas para debatir. El autor se llama Santiago Abascal. Se pronunció en un congreso que convocó los Fratelli d'Italia, es decir, el partido político de Giorgina Meloni, la que hoy es presidenta de Italia. ¿Qué le puedo decir? Mito y realidad. Cómo hoy, después de una reflexión para acabar, cómo hoy se sigue utilizando el pasado para justificar nuestro presente. Y eso puede ser a veces muy peligroso. A ver, no se preocupen porque estoy llegando ya al final. Esto no necesita presentación. El patio de los Rayanes, como todo el mundo sabe, de los palacios de la Alhambra. La ciudad palacio heredera de Medina Azahara hasta cierto punto. Le voy a leer un texto, después le digo el autor. Siempre dejo el misterio para el final.
Desde que Al-Ándalus fue conquistado, su capital, Córdoba, ha sido lo mejor de lo mejor. El no va más, la madre de todas las ciudades, la morada de los buenos y de los piadosos, la patria de la sabiduría, la fuente del saber, la cúpula del Islam, el jardín de las ideas. Al-Makari, siglo VI. El paraíso perdido. Se había perdido un paraíso que era Al-Ándalus, y este señor musulmán, creo que era tunecino, 200 años más tarde, recuerda con mucha nostalgia aquel Al-Ándalus desaparecido como un lugar ideal. Recuerden un debate todavía creo que abierto. Yo no le voy a hablar ahora del orientalismo del siglo XIX, no le voy a hablar de los viajes de los románticos, de los cuentos de Washington Irving, los cuentos de la Alhambra, no. Pero quiero decirles que hay otro historiador español antagónico a Sánchez Albornoz, que es Américo Castro, que escribió otros libros donde su tesis era la contraria y dibuja un Al-Ándalus pues tolerante, aunque la palabra tolerante para la Edad Media es muy difícil de utilizar, ya que es un concepto que se crea en el siglo XVIII, una ciudad donde convivían culturas, no religiones, musulmanes, judíos y cristianos. La realidad no es esa. Al-Ándalus era otra cosa. Después, si quieren, lo podemos debatir. La puerta está abierta para el debate de lo que deseen, pero dudo de los paraísos perdidos, que existieron los paraísos perdidos. Es muy frecuente utilizar este recurso de los paraísos perdidos. El nacionalismo catalán, que todavía no hemos hecho referencia, o el nacionalismo vasco, lo utilizan mucho. De lo que perdimos, que nadie sabe lo que se perdió porque no había nadie, y algún día lo recuperaremos, que tampoco, como es futuro, tampoco lo sabe nadie. El siguiente también lo van a reconocer, la rendición de Granada, de Francisco Padrilla, del año 1800, no lo recuerdo, no voy a dar la fecha, por este momento se me ha ido, y este cuadro me gusta porque parecemos corresponsales de guerra, ¿o no? Parece que estamos situados justamente en el momento histórico en que el rey Boabdil Muhammad XIII o XIII, creo que era oficialmente, le está entregando la llave de la ciudad a los reyes católicos. Yo me imagino como un corresponsal de guerra, de acuerdo con mi cámara, tomando nota para mandar la crónica al periódico, asistiendo en ese momento solemne de la rendición de Granada, de la rendición de Al-Ándalus y de su desaparición. Recuerden lo que le he dicho antes, esto era una cruzada, los reyes católicos concibieron la guerra de Granada como una cruzada. Si alguien lo dude, que le pregunta a la Iglesia de Castilla, cuando tuvo que pagar la bula de cruzada, es decir, mantener la guerra, pagar para mantener la guerra, o se pregunten las vocaciones de las iglesias de Vélez y de Málaga y de gran parte del reino de Granada, ese sentido de cruzada. Pero fíjense usted qué fino hilaba. Y este hombre del siglo XIX. Si España se había perdido por una mujer, recuerden el poema que dice, por cómo la define a la pobre de la Cava, una mujer sin ventura. Prefiero no pensarlo que una mujer sin ventura. Pero aquel ciclo se acaba con una mujer que tiene todas las virtudes, que es Isabel de Trastámara, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Igualmente Fernando, frente a aquel rey don Rodrigo, enamorado hasta las cachas, con perdón, de la Cava, que una razón es que se perdiera España, del amor rendido, el rey don Fernando sabe muy bien cuáles son sus cualidades, sabe bien cuáles son sus objetivos, y este matrimonio conseguirá poner fin a la guerra. ¿De acuerdo? Se acaba el ciclo. Si Cava era Eva, la de la perdición de la humanidad, la pérdida del reino visigodo, Isabel, como una nueva Virgen María, es la salvación de España y cierra el ciclo. Un mito que se cae. Hay otro mito, el mito de la unidad política. Jamás los reyes católicos unificaron España. No había unidad política. Pregunte usted lo que ocurrió en 1504 cuando muere la reina. En Castilla, en noviembre de 1504, en el castillo de la Mota, llega su heredera, Juana I de Castilla, es que no me gusta llamarla loca, ¿de acuerdo? Juana I de Castilla, acompañada por su corte de flamencos, y le dice a Fernando,
lo sentimos, pero Castilla tiene su heredera y su reina, es su señora natural, ellos utilizaban aquella expresión. ¿Usted qué tiene que hacer? Volver a Aragón. Se ha acabado. Y se volvió a Aragón. Hombre, yo creo que malediciendo a su yerno, ¿de acuerdo? Es que el rey don Fernando en personaje que algún día habría que analizar en profundidad. Y el rey don Fernando se volvió a casar con doña Germana de Foix. Y se nace un hijo de aquel matrimonio, que hubo un aborto. Pues ese hijo si hubiera sido varón, hubiera llegado en la corona de Aragón, no Castilla. Era frágil. Si tienen dudas, pregúntenle al conde duque de Olivar en el siglo XVII lo que dice a un jovencísimo Felipe IV. Señor, espabile, unifiquemos, porque no hay forma de recaudar impuestos, especialmente en Aragón y concretamente en Cataluña. Si me permiten, como ha dicho Sir John Eliot, uno de los mejores hispanistas que hemos tenido, que amaba profundamente España, hizo historia, habla de monarquía compuesta. Él, si me permiten, una especie de monarquía confederal, aunque el término creo que no sería muy correcto, ¿de acuerdo? Por tanto, otro mito que no soporta la realidad histórica. ¿Hay unidad religiosa? Pues sí que la hay, claro. Marzo de 1492, decreto a los judíos del reino de Castilla y el reino de Aragón. Tenéis dos opciones, os vais a os convertís. Pues bueno, nos convertiremos, algunos, otros se fueron. 1501, nuevo decreto a los mudéjares, es decir, a los musulmanes, a los castellanos. Os vais o os convertís, no podéis elegir. Claro que se acabó. Y apareció un tribunal, el tribunal de la Inquisición. Por cierto, que no juzgaba ni a judíos ni a musulmanes. Eran aquellos que sospechaban de conservar su religión en secreto. Otro mito que se nos viene abajo. No voy a hablar del uso que se hizo durante la guerra civil del franquismo de la monarquía, de los reyes católicos y de los símbolos utilizados por un partido político de los años 30. Ahora le prometo que esto es el final. No quiero que lo vean. Hasta el final. He traído esto. Sí, para que sea bilingüe. Si hablamos también en inglés. Spain is different. España es diferente. Todo creo que recordamos aquella campaña turística para atraer visitantes en la década de los 60. El Ministerio de Turismo, que entonces presidía Manuel Fraga y Iribarne, que vengan turistas franceses, ingleses, británicos, alemanes, que eso también tenían dinero, y que van a ver un país distinto. Si ven el cartel que tengo, tienen a su izquierda, y aquello que es una calle de Sevilla o de Córdoba, donde ven una señora muy normal que usted vaya vestida de gitana por Sevilla, como todos que han estado en Sevilla, como yo he estado, y yo no he visto a nadie vestida de gitana, sinceramente. Pues creo que está pelando la pava con alguien, con el novio. En definitiva, lo que hacen es desempolvar a los románticos, que lo que buscaban era lo exótico. Bueno, pues muy bonito, bueno, tampoco tienen mayor interés. Se equivocan. Hay algo terrible, algo detrás. Cuando hablamos de esta España diferente, hablamos de la anomalía de España. España es distinta al resto de Europa. Y empieza a ser ya peligrosa. Si antes éramos valientes, amantes de la libertad, éramos independientes, ahora la imagen no es la misma. Somos un pueblo muy violento, somos unos fratricidas, somos cainistas, nos odiamos y nos matamos entre nosotros. Estamos dirigidos por un fatum, como dirían los romanos, por la moira, dirían los griegos, es decir, por el destino. E igual que los héroes de la tragedia griega, como Edipo, estamos condenados a nuestro destino. Edipo, mientras más corría, más se acercaba a su destino. Pobre hombre. Huía de su destino y caía en brazos de su destino. Los españoles estamos destinados a qué? Siendo unos violentos, unos cainitas, unos fratricidas por naturaleza, estamos condenados a una guerra civil. Por lo tanto, la guerra era inevitable. La historia lo advierte.
la guerra civil se pudo evitar. Pero se puede justificar diciendo que desde el tiempo inmemorial, no, fuera del tiempo, hay un destino escrito que nos lleva a la guerra. Lo traigo porque la historia de España, y esa es la realidad, no es tan diferente al resto de Europa. Se parece mucho, no todo, a Portugal, a Francia, a Italia. Le aconsejo que lean las historias comparadas, que ahora se empieza a trabajar y me parece muy bien, porque aprendemos mejor historia de España leyendo historia, por ejemplo, de Francia o de Portugal, que también tuvieron unas guerras carlistas, aunque lo llaman miguelistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa historia de España no es tan diferente, no es una anomalía dentro de Europa. Por favor, tiene sus rasgos, por supuesto que tiene sus rasgos, pero también mucho parecido a gran parte de Europa. Antes de acabar, estoy ya al final, creo que he obligado a dar unas conclusiones, ¿de acuerdo? Les dejo para el final lo que tengo preparado. He querido y espero haber demostrado que el mito coloniza la historia, que el mito falsea la historia, que el mito mata a la historia. ¿Y cuántas veces todavía hoy caemos en el mito? En segundo lugar, voy a permitirle un texto actual, no de la enciclopedia. Es de una escritora española que se llama Najat El Hazmi. Digo escritora española, ¿de acuerdo? Es articulista, también creo que es novelista, no he leído nada de sus novelas, pero sí sus artículos, y escribió en una fecha tan lejana como el 12 de septiembre del 2025, en un artículo titulado Desembarco de Alucema, cuando éramos el enemigo. Y dice Najat, más o menos, que se debe pronunciar El Hazmi: el pasado se ha convertido en un campo de las batallas culturales del presente. Los hechos son manipulados y reinterpretados, encajados en rígidos marcos ideológicos en beneficio propio, borrando, si hace falta, los matices y la complejidad de un momento no vivido. ¿Lo puedo leer? No. Pero creo que le ha quedado claro lo que me está diciendo. Viriato, el mito, la historia, la proyección del presente sobre el pasado. Y quiero despedirme con esto. Uy. Esto es una caricatura, les digo quién es el autor, es El Roto, posiblemente para mí, es una opinión muy personal, de los mejores caricaturistas que hay en España. ¿Por qué? Yo se lo explico. Tiene un humor muy ácido que me recuerda a Quevedo. Tiene ese estilo de humor negro, ácido, con esos ecos de la poesía, algunos poemas de Quevedo. Nos señala con el dedo y no sé si se han dado cuenta con lo que está cubierto. Es una barretina, que es el símbolo del catalanismo. Este señor, que no sabemos muy bien quién es, pero bueno, se puede imaginar, con el dedo te señala y te dice: historiador, tu patria te necesita. Quiero acabar, y esto sí es el fin, una palabra de George Orwell, que todos conocemos, escritor británico, participó en la Guerra Civil Española y escribió 2 obras de, ¿cómo llamarlo?, de política ficción. Una en 1984 y otra es Rebelión en la Granja. Y escribió Orwell, y me gustaría que mientras yo leo miraran lo que esta caricatura, que dice lo siguiente: todo nacionalismo está obsesionado por la creencia que puede alterar el pasado. No tengo nada más que decir. Gracias.